En resumen, con las restricciones que yo expliqué al principio, ¿qué medidas económicas de reactivación son viables y necesarias? Hay que entender que el punto de partida para una economía en crecimiento es la inversión. El país necesita más inversión. Ahora, ¿qué inversión es posible? Porque muchos hablan que el Estado invierta más. Pero si no hay los recursos, hay una crisis fiscal, ¿cómo se puede invertir? La salida no es la inversión pública, es la inversión privada. Porque recursos para inversión privada existen, locales e internacionales. Ahora, ¿cómo hacemos que haya esa inversión? Hay primero un tema de trámites. Tenemos que abrir la puerta a la inversión en la realidad. Hay infinidad de barreras de entrada a la inversión. Segundo, tenemos que seguir volviéndole competitivo al país, seguir abriendo mercados. Eso es fundamental para que el Ecuador sirva para producir para el mundo. Tercero, el financiamiento. Necesitamos acceso a más ahorro, porque todos hablan de reducir tasas de interés, pero esa no es la salida. Lo que tenemos que tener es más ahorro disponible para prestar. Y para eso tenemos que enlazarnos a los capitales internacionales. Esa es una reforma fundamental. Cuarto, una reforma laboral. Tenemos que ser competitivos laboralmente. No estamos en una isla y podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que ver cuál es el estándar internacional. Y quinto, en tema tributario, tenemos que ser competitivos tributariamente hablando. Al final del día, todo esto se resume en crear competitividad para que el país sea un lugar para invertir. Esa es la salida para poder crecer. En su intervención, el economista Alberto Acosta Burneo devela sin extravío los intereses que los sectores dominantes tienen en relación con una eventual nueva constitución: privatizaciones, precarización laboral y reforma tributaria regresiva. Pocas veces se puede alcanzar una expresión tan nítida de los verdaderos objetivos que motivan esa propuesta. La excusa no es novedosa en absoluto, tiene que ver con las acostumbradas promesas de inversión, competencia y empleo. Pero es difícil aceptar como válida la retórica empresarial. Todas las reformas económicas de los años recientes se justificaron con esos mismos argumentos, y los resultados no solo son diferentes, son totalmente contrarios a las promesas de los grupos oligárquicos. Quedan pocas dudas de que en esto consiste el centro de la reforma constitucional que anhelan, y que, al fin y al cabo, no se trata de otra cosa que de una vendetta de clase. Bienvenidos a El Cuarto de Atrás, el podcast de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. En este episodio charlamos sobre economía, desarrollo y constitución. Este es nuestro cuarto episodio de la serie dedicada al debate acerca de la convocatoria a una asamblea constituyente promovida por el régimen de Daniel Noboa. Soy Silvia Vega, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y voy a tener esta tarde el gusto de conversar con Giovanni Cardoso y Andrés Mideros, dos valiosos y destacados economistas ecuatorianos que nos acompañan para hablar del tema de economía en la Constitución. Giovanni tiene una amplia experiencia de más de 25 años como gestor y gerente de empresas de finanzas populares y solidarias, públicas, privadas. Igualmente es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y de otras universidades, y tiene una amplia experiencia práctica a la vez que una reflexión académica sobre el tema de economía social y solidaria. Y Andrés Mideros ha ejercido también varias funciones como secretario nacional de planificación, como asesor de varios ministerios en estrategias de erradicación de la pobreza, es también docente universitario, por lo tanto tenemos esta tarde dos estupendos contertulios que nos podrán ilustrar sobre estas inquietudes que pues se nos presentan de cara a una posible consulta popular sobre mejor dicho, la consulta está respecto a la constituyente, cambiamos o no cambiamos, y qué aspectos de la economía en esta constitución deberíamos o no defenderlos. De manera que comencemos con una primera pregunta. Algo novedoso en la Constitución ecuatoriana es justamente este artículo 283 de la Constitución, que establece que nuestro sistema económico es social y solidario.
Antes, pues decíamos en la del 98 que el Ecuador es una economía social de mercado. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto, Giovanni, para la sociedad ecuatoriana? Y hasta qué punto, en realidad, hemos vivido en estos años de vigencia de la Constitución una economía plural, digamos, que no sea solo privada. Pues te doy la palabra para esta primera pregunta. Muchísimas gracias, Silvia. Un gusto, Andrés, encontrarme contigo. Yo quiero recordar unos conceptos que aprendí como estudiante de economía en Cuenca hace algunos años atrás y que tienen que ver con la pregunta. Me enseñaron que los recursos de los factores de la producción, según la teoría de los clásicos, son básicamente dos: capital y trabajo. La Constitución de Ecuador del 2008 lo que hace con este artículo 283, buscar que la riqueza que se genera premie más al trabajo que al capital. Todas las constituciones anteriores lo que hacen es que la riqueza que se genera a través de la utilidad de las empresas se capitalice en los dueños de la propiedad de las empresas o de los bancos. Y entonces van a escuchar ustedes a varias personas defendiendo que hay que crear inversión, que hay que flexibilizar la contratación laboral, porque el propósito es generar más utilidades y que se capitalicen las utilidades. Y el trabajo, siendo un factor de la producción, se convierte en un recurso. La Constitución del 2008 lo que hace, cuando reconoce el sistema de economía social y solidaria, integra a un sector económico que existía pero que era invisibilizado. Somos los hombres y mujeres que vivimos de nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, soy de la economía popular porque vivo de mi trabajo. O sea, cuando dejo de trabajar en relación de dependencia, entro en crisis y tengo que inventarme qué hacer. Entonces hago consultorías, doy clases, porque vivo de mi trabajo, soy propietario de este factor de la producción. Pero cuando soy empleado de una empresa, aunque sea gerente de un banco, estoy mercantilizando mi trabajo. Y cuando me despiden, entro en crisis. El trabajo no se puede acumular, el capital se acumula. Cuando la Constitución lo que hace es reconocer a este tercer sector de la economía popular, plantea que las organizaciones populares, sean comunidades, asociaciones o cooperativas, son un mecanismo a través del cual nos integramos los trabajadores para ser menos vulnerables en esta economía del capital. Digamos, si yo quiero poner una empresa solito, tengo un problema. Si me asocio con Silvia y con Andrés, los tres de la economía popular, no tenemos plata acumulada, tenemos capacidades, nos asociamos y nos hemos integrado en este recurso. Y por lo tanto, somos menos vulnerables en esta economía de mercado. El artículo 283 lo que hace es formalizar la existencia de este sector de la economía. Ahora, aquí yo planteo un tema de debate. ¿Qué pasaría si este artículo 283 se elimina? Regresaremos a la lógica anterior. Y ahí la pregunta, ¿cómo se distribuyen las utilidades de la riqueza generada? Es básicamente premiando al capital y no a los trabajadores. Cuando la Constitución lo que busca es premiar al trabajo para que los trabajadores vivan bien. Este es el concepto de buen vivir o summa causa. Vivir con dignidad, alcanzar las necesidades, tener la posibilidad de ir a pasearnos igual que la gente que ha acumulado capital. Yo pongo dos ejemplos. El uno, cuando trabajo y cuando pierdo el trabajo. Cuando trabajo puedo conseguir algunas cosas. Me puedo ir de viaje, puedo salir a comer en un restaurante pelucón, pero cuando pierdo el trabajo tengo que ahorrar porque tengo que sobrevivir. La Constitución del 2008 lo que hace con este artículo y con otros más relacionados, yo quiero resumir en cuatro cosas. Uno, reconoce este sector de la economía, agentes socioeconómicos que vivimos de nuestro trabajo. Dos, nos ata a una relación de una economía plural. No son solo las empresas privadas y las empresas públicas las que existen. Somos también
estos agentes económicos que vivimos de nuestro trabajo y que estamos excluidos del sistema. Tres, nos ata a una relación armónica con la naturaleza. La economía tradicional acaba la naturaleza, depreda la naturaleza. Los trabajadores rurales, sobre todo, y los urbanos, vivimos en armonía con la naturaleza porque vivimos de la naturaleza. Y un último concepto tiene que ver con cómo se redistribuye la riqueza, que son las utilidades. Y allá hay un concepto de solidaridad. La solidaridad no debe ser confundida con caridad, sino yo aporto y la sociedad me retribuye en función de mis necesidades. No son acuerdos establecidos en normas formales, sino prácticas comunitarias. Por ejemplo, ustedes me invitan a esta charla, yo lo hago con gusto, no cobro nada, y ustedes me devuelven con una copita de vino. Esto es solidaridad. Salud, salud, salud por eso. Pero bueno, uno quiere saber si estos conceptos se han aplicado, o sea, efectivamente todo este tiempo hemos tenido otra economía, O sea, yo creo que la economía social y solidaria es un proceso en construcción, pero para construirla hay que dar pasitos. Quiero referirme, por ejemplo, a la participación de las cooperativas de ahorro y crédito del Sistema Financiero Nacional. Yo tengo más de 30 años siguiendo, tanto en la academia como en la práctica, al sistema financiero. Antes del 2008, en el Ecuador, las cooperativas no superaban el 8% del total de activos del Sistema Financiero Nacional. Con la Constitución y en el 2012, con la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, se crea política pública e institucionalidad para favorecer el crecimiento de este sector financiero. Hoy, las cooperativas de ahorro y crédito, pese a que ha disminuido en su número, existían más de 1.250 cuando se creó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, hoy existen menos de 400, pero son cerca del 30% del total de activos del sistema. 8 al 30, pasado. Claro. Ahora, hay un elemento importante, el número de socios en las cooperativas. Más de 7 millones de ecuatorianos, jefes de hogar, están en estas cooperativas. Ninguno tiene más del 5% de propiedad de los certificados de aportación. Por lo tanto, aquí el concepto nuevamente de la Constitución, la riqueza sea distribuida. Nadie tiene más del 5%. En cambio, vaya a haber un banco privado, alguien tiene más del 90% de propiedad y ese alguien controla al banco. En la cooperativa, estos principios democráticos, un socio, un voto, sin importar cuánto de certificados de aportación tenga, marcan una diferencia notable. Perder estos artículos de la Constitución del 2008 sería regresar históricamente a épocas anteriores y afectaría el desarrollo social y económico del país. Justo Giovanni dice, los dos factores de la producción son el capital y el trabajo. Y cuando se habla de otro tema de la economía en este régimen de desarrollo, que es el capítulo 6 de la Constitución, se dice que justamente los sectores estratégicos monopolizan en manos del Estado toda la inversión y que entonces no hay inversión privada, no viene la inversión extranjera, y que las empresas públicas son totalmente ineficientes y por tanto es una desgracia para la economía el tema de que haya una definición de sectores estratégicos en la Constitución. ¿Qué opinas, Andrés, de este tema? Sí, muchas gracias. Primero, gracias igual la invitación, un gusto, Silvia, Giovanni, poder compartir este espacio. Y creo que con lo último Giovanni nos planteaba justamente que más allá de una consulta popular para una eventual constituyente y lo que ese debate constituyente puede llevarnos, hay que ubicar que hay unos debates de economía política muy claros en todo esto. Ese 30% de los activos del sistema financiero, ese es el tema de debate. Eso es lo que se quiere llevar. Eso es lo que quieren poner en los mismos controles de la cooperativa que a la banca privada, la gran banca privada, sabiendo que la gran banca privada tiene un capital acumulado y unas estrategias que podrían entonces capturar esos mercados. Y eso es lo que vamos a debatir. Sectores estratégicos, vamos a debatir posibilidades de mercado, mercantilizar las cosas aún más. Y ese es el principal riesgo. Yo por eso me atrevo a decir que, si bien es cierto, creo muy
prudente, responsable, y felicito la iniciativa de discutir sobre la Constitución. Creo que hacerlo en el marco, a la fecha que estamos hoy en día, de decir, no abramos esa caja de Pandora, no demos la posibilidad de una serie de retrocesos que se pueden dar. El régimen de desarrollo en el artículo 275 tiene dos elementos que son centrales de lo que como proyecto de país podemos llegar a ser, no somos todavía. Y es que el desarrollo esté pensado en la equidad social y territorial y en el ejercicio pleno de derechos. Esos son dos conceptos que rompen con la economía social de mercado, la economía de mercado, o lo que usted quiera. Y eso invita justamente a un país diferente. ¿Que no se ha logrado la equidad social y territorial? Por supuesto que no, pero hemos caminado. Caminamos cierto tiempo, no sin tropiezos, falta mucho, pero en riesgo está retroceder. Que el ejercicio pleno de derechos se va a abrir a discusión. Creo que hay que tener mucho cuidado también frente a esos dos elementos, ¿verdad? Y siento que justamente ahí se va dando, en esa lógica, claro, la Constitución establece los sectores estratégicos en una reserva que se hace el Estado para gestionarlos, regularlos, controlarlos. ¿Y por qué? Porque son determinados elementos, más allá de lo estratégico, digamos, vitales para el funcionamiento de la sociedad y la reproducción de la vida. El agua. El agua es central. Esta Constitución prohíbe expresamente la privatización del agua. ¿Cuál es la economía política en disputa? Privaticemos el agua. Veamos qué pasa con el modelo de Guayaquil, con otros modelos, bajémonos las juntas, o veamos qué hacemos con ese recurso. ¿Quién tiene acceso al agua para producir en el campo, al agua de consumo en las ciudades? ¿Cómo se accede a esta en un recurso que además cada vez es más escaso, lamentablemente? Vamos a empezar a discutir la explotación minera en páramos, vamos a empezar a discutir una serie de elementos si es que abrimos esa caja de quitarle al Estado el deber, porque no es un derecho, no es que el Estado con esto gana y goza, digamos. La sociedad le da al Estado un deber, una responsabilidad de garantizar fuentes de agua, de garantizar el recurso, de asegurar que el acceso al agua de consumo y de producción y a la sostenibilidad ambiental sea justa y equitativa. El espacio radioeléctrico, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a compartir y a regular y a garantizar que exista, no sé, una libre competencia sobre el espacio radioeléctrico, sin barreras de entrada y que funcione un mercado ahí perfectamente competitivo? Es imposible, porque estamos hablando de un bien que en sí mismo, como el espacio radioeléctrico, no te permite esa libre competencia teórica o supuesta que algunos modelos económicos ortodoxos te la dan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un monopolio privado. Entonces, no, nos dicen un monopolio público actualmente, no. A ver, hay un Estado responsable como representante de la sociedad en su conjunto de regular, controlar el uso del espacio radioeléctrico. La energía, la electricidad, lo mismo, la vamos a mercantilizar. ¿Qué pasaría con las tarifas eléctricas si es que efectivamente permitimos una entrada agresiva de la inversión privada para generar y para proveer energía eléctrica? La tarifa va a subir. Porque no hay inversión privada. Inversión tiene que haber, tiene que haber. ¿Cuál es el problema de la inversión privada? Porque hubo un proyecto de ley que no llegó a discutirse, en el cual justamente abre ya la posibilidad de la inversión privada. Pero la inversionista privada lo que te va a pedir es retorno legítimo, porque está bien. Si un privado invierte, quiere ganar, eso está bien. Pero nuestra tarifa es subsidiada. Entonces, para que el privado entre y gane, o nos suben la tarifa 10 veces, o el Estado le va a pagar, que era lo que pedían en un artículo, en un proyecto de ley, y que pueden meter en la Constitución, que vendrá la inversión privada para la generación eléctrica y que el Estado garantizará el pago de los costos de inversión. Eso no sería hacer subsidios nuevamente. Es un subsidio, es absolutamente, pero cambias del subsidio al hogar y a las personas, al subsidio a la empresa, al margen de ganancia, porque como veíamos en ese video introductorio, hay que traer la inversión. El inversionista legítimamente quiere mayor ganancia. ¿Cuál es un Estado que funciona para traer la inversión? El que le subsidia la ganancia. O sea, te pago yo, o te subsidio, o te doy esto gratis, o te condono esta deuda, o te bajo el interés, o no te cobro los impuestos, y llamo incentivos tributarios. Cuando es para la gente le llamo subsidio, cuando es para la empresa le llamo incentivo tributario, porque es más caché, ¿verdad? Entonces, todo eso es economía política finalmente que está detrás de eso. Y mucho riesgo está ahí. ¿Por qué?
porque la Constitución actual sí permite la participación privada en inversión privada, de conformidad con la ley, lo que te plantea, y con un deber del Estado, porque esto no es un derecho del Estado, no es sujeto de derechos, tiene que garantizarlo, con un deber del Estado de regular y de garantizar el acceso equitativo a los bienes y servicios fruto de estos sectores estratégicos: agua, espacio radioeléctrico, recursos naturales no renovables, la energía en todas sus formas. Esos son los sectores estratégicos, son elementos básicos que no podemos privatizar. ¿Y este argumento de la ineficiencia de la empresa pública? Sí, a medias. La constitución actual ya te permite tanto empresa mixta, entonces puede haber un asocio público-privado legítimo y es constitucional, y pueden participar para atraer inversiones. ¿Por qué no quiere el privado juntarse con el público? Porque quiere otros márgenes de ganancia, es lo único que puedo pensar. También permite que haya una delegación excepcional hacia el privado. Entonces ponernos de acuerdo en unas reglas contractuales entre el Estado y el privado, pero la Constitución lo que te blinda es que en esa negociación el Estado tiene más fuerza. Lo que quieren es bajarle el poder al Estado para equilibrar o darle más fuerza al privado, al dueño del capital, como bien se decía, y premiarle nuevamente más al capital. Y para mí el riesgo más grande de todo esto es que, sin duda, abriendo el debate constitucional, nos van a querer meter nuevamente en los tratados bilaterales de inversión. Y eso es la pérdida de soberanía más fuerte que pueda haber. Y, finalmente es someternos a árbitros internacionales, que normalmente son grupos del Banco Mundial, del FMI, en los cuales se ha visto y está demostrado ya el 99% de las veces sancionan a favor de las empresas privadas, porque los mismos jueces, lamentablemente, o árbitros en este caso, son exfuncionarios de las empresas privadas transnacionales. Y lo que hacen es someter entonces a los estados. Es decir, si yo tengo un conflicto de intereses entre la empresa y el Estado, no voy a ir a la justicia nacional, me voy a ir donde un árbitro internacional. En determinados centros, que ya se ha visto por muchos años, fallan a favor de la empresa porque son parte finalmente de las empresas. Eso se prohibió en la Constitución de Montecristo, para recuperar y confiar en nuestros propios procesos judiciales y legales de nuestras propias instituciones. Entonces yo siento que hay el gran riesgo frente a los sectores estratégicos viene a ser que le van a quitar el poder al Estado de regular y de controlar el beneficio de la sociedad en su conjunto. No podemos discutir si lo hace bien o lo hace mal, esa es otra discusión, pero tiene la responsabilidad de hacerlo, para que el privado pueda entrar en una negociación en búsqueda de mayor ganancia, meternos en los tratados bilaterales de inversión, y probablemente venga mucha inversión por recursos naturales no renovables, probablemente venga mucha minería, pero la inversión extranjera viene, abre la mina, saca el recurso, se lleva el recurso y te deja el hueco de la mina, no reinvierte. Y eso también hay que tener un poquito de cuidado y de sensatez. Yo en ese sentido veo todo el debate de consulta popular y potencial constituyente es un tema de disputa de economía política sobre los recursos naturales, los márgenes de ganancia y el acceso a los mercados. Es una mercantilización finalmente del bienestar lo que se está buscando, que sería un retroceso. ¿Que la Constitución de Montecristo se ha cumplido 100%? No, pero es una Constitución que nos orienta a una forma de vida más justa y equitativa. Y perdónenme, si es que cambiando la Constitución el país se desarrollara, estaríamos hiperdesarrollados, ya tenemos 21 constituciones y contando. Poner a la ley, a la letra de la ley o de la Constitución como causante de lo bueno o de lo malo es absurdo también, ¿no? Es un poco un discurso totalmente falso. Esto tiene que ver con mi primera reflexión. ¿Cómo se distribuye la riqueza general? Cuando los trabajadores nos organizamos y ponemos nuestras propias empresas, el excedente, que es la riqueza, se redistribuye entre todos. Cuando eliminamos este sector de la economía y favorecemos la inversión privada, los inversionistas esperan entre el 10 y el 12% de rendimiento. Y para tener este rendimiento tienen que flexibilizar el trabajo, por lo tanto, pagar menos en realidad y subir los precios. Y ahí hay un efecto inverso a la distribución de la riqueza. Gana más el empresario que invierte, pero bajaron mi remuneración en términos reales, bajaron mi posibilidad de subsistencia, y entonces hemos hecho a lo contrario a lo de la Constitución, que dice que prevalece el trabajo sobre el capital. Regresar significa mejorar la riqueza acumulada en un número de empresarios muy pequeños
y profundizar la pobreza de gente que vive a regañadientes con los ingresos que en términos reales va a decir. Porque, bueno, uno de los grandes sectores económicos pudientes pues, son los bancos. Entonces, otro artículo de la Constitución establece justamente esta clasificación, digamos, esta diversidad de sistema financiero, el público, el privado y el popular y solidario. Pero tú ya has dicho los datos, de 8 pasamos al 30%, significa que ha crecido enormemente. Y entonces ha crecido porque está lavando dinero. Eso es lo que nos dicen ahora recientemente para cambiar la norma esta que pusieron, que las cooperativas tienen que ponerse bajo la égida del control bancario, digamos. ¿Cómo pensar? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, esta división del sector financiero ha sido, primero, aplicada adecuadamente y segundo, no abre unas brechas ahí que en efecto podrían ser aprovechadas? Hay dos artículos en la Constitución muy importantes, el 309 y el 311. El 309 reconoce la existencia de 3 tipos de instituciones que hacen ahorro y crédito: el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero popular y solidario. La Constitución del 2008 abre el hecho de que se desarrolle nueva política pública y normativa jurídica para favorecer a las cooperativas de ahorro y crédito, que eran el 8%. Y hay un tema muy importante, que es cómo capitalizan las cooperativas. Han capitalizado de forma importante un rubro que se llama el Fondo Irrepartible de Reserva. Fondo Irrepartible de Reserva. Un socio no se puede llevar esa plata, nunca. Se repartirá cuando se liquide la cooperativa. Y allí hay varios millones de dólares. Lo que planteaba Andrés, en la propuesta del gobierno de hacer que las cooperativas se conviertan en bancos. Yo tengo acciones en una cooperativa o certificados de aportación y me voy y me pagan mis certificados de aportación. Pero ¿quién se queda con ese fondo irrepartible de reserva? El empresario banquero privado que toma la cooperativa y se apropia de ese fondo irrepartible que las cooperativas han logrado acumular desde el año 2008. Esta es una apropiación de riqueza generada en la economía popular. Es un patrimonio de la cooperativa. No, el patrimonio le permite a la cooperativa conseguir financiamiento y al conseguir financiamiento dar más crédito. Esto es un elemento importante. Todas las instituciones financieras, sean privadas, públicas, populares y solidarias, lo que tienen que hacer es fortalecer su patrimonio, teniendo una solvencia patrimonial adecuada. Si crece mi patrimonio, yo puedo ir a endeudarme, a conseguir pasivos, sea en el Ecuador o fuera. Si crece mi patrimonio y crece el pasivo, puedo dar más crédito. El haber hecho esto en el 2008 con la Constitución y en el 2012 con la LOEPS, hace que la solvencia patrimonial de las cooperativas, aunque les duela lo que voy a decir, es más fuerte que en la banca privada. Les puedo dar nombres. La cooperativa Jardín Azoy, por ejemplo, tiene una solvencia patrimonial superior al 15%, siendo una cooperativa de ahorro y crédito. Un patrimonio mucho más fuerte, puede conseguir más financiamiento, ha crecido de manera importante y puede dar más crédito. El asunto es a quién da el crédito: a las grandes empresas o a los pequeños productores. Da crédito a los pequeños productores, a nosotros somos consumidores de menor volumen y a las asociaciones de los productores. Claro, 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 preferentemente. Ahora, el asunto busca estigmatizar diciendo que en este sector hay o lavado de activos o corrupción. La Constitución claramente señala que deben haber normas y supervisión diferenciada, de tal manera que a la banca pública se le controla de una manera, a los bancos privados de otra manera y a las cooperativas de ahorro y crédito también de acuerdo a su forma de ser. Quiero poneros un ejemplo que solía utilizar cuando hacía algunas charlas años atrás. Es como las hormigas dentro del hormiguero, un gran banco.
el elefante enorme de la banca internacional quiere dar crédito a las hormiguitas que están adentro. Ni siquiera logra conocer su comportamiento. Y cuando bajan a dar crédito a ese sector le llaman el microcrédito. Utilizan mecanismos de análisis de riesgo de crédito y la consecuencia es que como no les conocemos, no les damos crédito. Y como hay un alto riesgo, suben las tasas de interés. Las hormigas se organizan en cajas comunales, en bancos comunales, y no necesitan bajar de la esfera del capital para administrar sus recursos, porque se conocen. O sea, las hormigas dentro del hormiguero saben cuál es trabajadora, cuál no cumple un rol, y por lo tanto rompen este concepto que se llama de la asimetría de la información. Esto ha sido conseguido gracias a la Constitución del 2008 y a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Entonces, el asunto no está en las diferencias, sino en el control y en la supervisión. Si es que queremos aplicar una supervisión bancaria a las cooperativas de ahorro y crédito, es como querer controlar a las hormigas con la misma lógica del elefante. No, no es posible. Correcto. Ahora, en términos de la propiedad individual, o sea, la cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista tiene más de 3.000 millones de dólares. La cooperativa Jardín Azoya tiene más de 2.000 millones. La cooperativa Policía Nacional tiene más de 1.500 millones. Pero esos recursos son de propiedad de millones de socios. Cada socio que tiene un poquito es esta pequeña hormiguita dentro del hormiguero. En el volumen son muy grandes, pero la propiedad individualizada es muy pequeña. Y allí entonces las decisiones se deben tomar democráticamente desde la participación de estos socios. En un banco las decisiones se toman desde la propiedad del capital, que es el accionista principal. Y entonces, el asunto no está en las diferencias, sino en la supervisión. Si yo no superviso un banco, se pueden lavar activos. Y a la supervisión actual de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Hay que fortalecer la capacidad de supervisión de las SEPs, pero también hay que cambiar los modelos de supervisión. Lamentablemente quieren copiar los modelos de supervisión de la banca y aplicar a las cooperativas. Hay mecanismos de supervisión auxiliar o supervisión delegada que pueden ser aplicados. El problema está en el esquema tradicional ortodoxo que estoy aplicando, cuando lo correcto es recrear nuevos modelos de supervisión heterodoxos que conozcan y reconozcan las particularidades y por lo tanto permitan el desarrollo de los tres sectores del sistema financiero. Debe crecer la banca privada, debe crecer la banca pública y debe crecer el sector financiero popular y solidario. Lo último, los modelos de gestión de estos tres tipos de instituciones financieras no son los mismos. La pregunta de la ineficiencia de la banca pública. A la banca pública no se le tiene que evaluar sobre la rentabilidad sobre su patrimonio, sino sobre el desarrollo que genera en la sociedad y en la economía. Entonces, no se le aplica la evaluación financiera, sino la evaluación económica. ¿Cuánta riqueza ha generado en mí, en los pequeños productores? Y el efecto multiplicador de la riqueza generada por la banca pública, cuantificado desde el desarrollo social, económico, productivo de esos sujetos de crédito que acceden a financiamiento público, es notablemente mayor que las utilidades que puede capitalizar un banco público. Los bancos privados tienen, como dice Andrés, todo el derecho de ganar lo que quieran, pero alguien les tiene que poner un límite. Pues. Y ese alguien que tiene que poner un límite es el Estado, a través de política pública y límites para favorecer que crezca el pequeño y que se le ponga un freno al más grande. Es como la familia. O sea, cuando el hijo mayor es grande y cuando el hijo es pequeño. Cuando el hijo es pequeño hay que desarrollarle, hay que protegerle, pero como ya creció el guambra, hay que ponerle límites. Y entonces, el capital privado es grande, hay que ponerle límites. La economía popular todavía es pequeña, hay que fomentar su desarrollo para que puedan competir. Cuando el niño ya ha crecido, puede pelear con el hermano mayor, digamos. No es que hay que pelear, pero
está en igualdad de capacidad de competencia. La mamá, que hace de el rol del Estado, al pequeño le protege y al mayor le controla. Esto es política pública, favorecer al más vulnerable y regular al que tiene mejores capacidades. Ahora, justo la preocupación que existe, digamos, ya de la aplicación práctica de toda esta propuesta de la Constitución sobre economía social y solidaria, es que en realidad lo que creció mucho es el sector financiero popular solidario, no tanto las asociaciones, por ejemplo, campesinas. Y hay un tema neurálgico para cualquier país que es la soberanía alimentaria. Entonces, ¿hasta qué punto en la realidad los principios de la Constitución, por ejemplo, establecen respecto a este tema de la soberanía alimentaria un fondo de tierras, el control del latifundio, lo que tú decías de la prohibición de la privatización del agua, se está realmente aplicando? Porque da la impresión que, digamos, el sector campesino, que debería ser fortalecido con los créditos del sistema popular y solidario, no lo está haciendo tanto. Entonces, ¿qué está pasando con esta cuestión de la soberanía alimentaria? Justo, y es que hay una brecha entre lo que una constitución te puede establecer en términos de unos principios orientadores de la sociedad deseada. Es un marco de referencia hacia dónde avanzar y qué prioriza la sociedad. Y en eso la Constitución de Montecristi tiene muchas ventajas, porque logró un proceso bastante amplio participativo de recoger una multiplicidad de demandas de la sociedad que estaban reprimidas y represadas y tuvieron un caos y una aprobación posterior, un referéndum. Por eso también hay muchas cosas que tomarán tiempo. Es una constitución para lograr cumplirla en muchos años, existiendo políticas públicas sostenidas para que así sea. Si no hay la política pública, es letra muerta de todas maneras. De alguna forma eso es lo que estorba en este momento, siento yo. Porque hay una constitución que te la están sacando en la cara todo el tiempo frente a la ausencia de políticas públicas. Entonces por eso quiero cambiar. Y por eso hay mucha gente que quisiera cambiar una cosita, otra cosita, acomodarla de alguna manera. Pero para la ciudadanía yo siento que esta constitución nos da un elemento de exigencia al Estado superpotente. El tema de la soberanía alimentaria y los límites que bien plantea Giovanni, eso molesta mucho, porque esta constitución sí te pone ciertos límites a la posibilidad de acaparación y de concentración del gran capital, porque te exige que haya una economía popular y solidaria, te permite que existan cooperativas, te permite que hayan asociaciones, te permiten otras cosas que antes las precarizabas, las dejabas en el margen para poder apropiarte, digamos, de esa riqueza. Y la soberanía alimentaria tiene que ver justamente en ese sentido. ¿Qué te plantean los artículos 281 y 282 en concreto? Primero, que debemos ser soberanos alimentariamente, lo que quiere decir que debemos ser autosuficientes, con alimentos sanos y culturalmente pertinentes. Y ese elemento de la autosuficiencia es central en economía. Manfred Magnier, un chileno economista, lo planteaba mucho en el desarrollo a escala humana, la autosuficiencia o autodependencia, que es la capacidad de uno mismo de satisfacer sus necesidades. Pensándonos como sociedad, la soberanía alimentaria y lo que establece el artículo 281 es que el Ecuador debe lograr ser autosuficiente en alimentos, no depender de nadie. ¿Qué pasa si quito eso? Que claro, puedo tener una gran importación de alimentos y permitirme eso, destruir la capacidad de producción de alimentos del país por una falsa competitividad y ser dependiente de Estados Unidos. Y viene un Trump y me pone el arancel que quiere, o me pone la medida que él quiere. Entonces voy a estar dependiente de lo que el señor Trump quiera que los ecuatorianos comamos, e incluso voy a ser dependiente de poder comer si no hago lo que él quiere. Entonces, inclusive es un instrumento geopolítico muy complejo, todo el tema del comercio de alimentos. La Constitución te dice que el Ecuador debe ser autosuficiente. Y además de estos dos elementos, la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Para ser soberano soy autosuficiente y lo soy con alimentos sanos y culturalmente pertinentes, que también tiene un elemento muy claro en un país intercultural, plurinacional, donde la cultura es un patrimonio mismo que lo valoramos y lo destacamos, y permitir justamente que eso se mantenga y se sostenga. Y el artículo 282 tiene el elemento de la función social de la tierra.
Pues claro, me quiero bajar la función social de la tierra bajo una cosmovisión o un paradigma de que, ¿cuál es mi función social? Lo que tiene que tener es ser rentable al capital. La tierra está para explotarla y maximizar la ganancia y la acumulación de capital, versus la tierra está ahí para cumplir una función social. ¿Cuál es la función social de la tierra? El garantizar los servicios ambientales, páramos, reservas, fuentes de agua, no puedo destruirlas porque nos morimos. O tengo que usarla para producir comida, o tengo que usarla para generar una ciudad adecuada con espacios verdes y con un hábitat decente. Entonces, la función social de la tierra y la autocapacidad de alimentación son nuevamente dos elementos, 281 y 282 de la Constitución, que ponen un freno a la capacidad de acumulación, porque frenas la posibilidad de mercantilizar la comida. Imagínate que solo pueda comer el que tiene dinero para poder comprar las cosas. Y luego la pregunta que haces, porque se relaciona con todo esto, es central para pensar los procesos de desarrollo o subdesarrollo en el Ecuador. ¿Por qué entonces el campesino o en la agricultura, donde se concentra el 30% del empleo, que da de comer a todo el país, que exportamos además alimentos, por qué el campesino sigue tan empobrecido? Que eso es un pendiente, digamos, dentro de todo el modelo de desarrollo que sí lo plantea la Constitución, que ya es la justicia en las cadenas comerciales y toda la intermediación, todo el margen de ganancia que llevamos desde el precio de finca, digamos, de un producto, de una papa, al precio que se vende en un supermercado de una ciudad del país o en el exterior. En la mitad hay un montón de gente acumulando y apropiándose de la riqueza. Eso es un pendiente. Eso es un pendiente. Porque soberanía alimentaria, más allá de los principios constitucionales ya comentados, si no logra una mejora de vida sostenida de la población rural, campesino, de quienes siembran y nos dan de comer a todos y a todas, evidentemente es insostenible. Eso es un pendiente que no se resuelve cambiando la Constitución, sino con políticas públicas sostenibles. Y esa es la ausencia. Hemos hablado de economía, queridos amigos, muchas gracias por sus luces, creo que ha sido una interesante conversión que nos aclara muchos temas, sobre todo que contradicen el discurso oficial, que lo aceptamos sin crítica alguna, ¿no? Muchísimas gracias por eso. No sé si quieren, para terminar, hacer un brevísimo mensaje de cara a la consulta que tenemos la próxima semana. ¿Qué le dirían al país? ¿Qué le dirían a los jóvenes? Yo creo que hay que reflexionar sobre lo que se gana y se pierde al cambiar la Constitución. No puede ser que desde el aparato gubernamental diga, vea, cuando ya gane la Constitución voy a decir cómo va a ser la nueva Constitución. Es como el esposo le diga a la mujer, vea, yo me voy a comportar bien cuando me case. Mientras tanto, arriesgate. Lo lógico es que hay que tomar decisiones sobre el análisis de la evolución del país, tomando en cuenta cómo era el Ecuador antes del 2008, cómo creció el Ecuador después del 2008 y qué ha pasado en el Ecuador después del 2015. O sea, no es difícil hacer un análisis de comparación. Antes del 2008 estábamos mal y después del 2015 estamos peor. La respuesta es, hay que mantener la lógica de la política y del desarrollo en el intervalo del tiempo en donde esta Constitución permitió el desarrollo de la sociedad. No hay que estar en contra de la iniciativa privada, pero hay que apoyar la iniciativa popular y solidaria, y este es el rol del Estado. Sí, yo diría, el Ecuador va con 21 constituciones en sus cerca de 200 años de vida republicana. Es decir, cada 10 años cambiamos de carta constitucional. Si revisan el número de jefes de Estado y de gobierno, suman cerca de 180. O sea, duran menos de 2 años en promedio. Hay poquitos que han durado más de eso. ¿Y qué quiero decir eso? El gran problema que tiene el país es esa inestabilidad. No podemos comernos el cuento de que haciendo lo mismo, es decir, con inestabilidad, vamos a estar de mejores maneras. La Constitución actual, perfectible como todo documento, ¿verdad?, ya nos da un horizonte lo suficientemente bueno sobre el cual lo que debemos exigir es buena política pública, no cambio constitucional. Eso es querer lavarse las manos y no asumir el rol que tiene un ejecutivo, un legislativo, una función judicial de hacer bien las cosas. La exigencia está en las políticas públicas. El cambio constitucional no nos va a llevar a ningún otro lado, más allá de repetir una historia cíclica que tiene este país, lamentablemente, de cambios y refundaciones
constitucionales, y esa es la inestabilidad institucional, que es el principal problema, a mi criterio, que tenemos en este momento. Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas les agradece muchísimo, no será la última vez que les invitemos, agradece también a la cafetería La Postal que nos ha dado este espacio para este podcast y pues esperamos vernos pronto en el siguiente. Muchas gracias. Okay. Gracias. Salud. Si quiere el seguro social.